En este video vamos a recorrer los lugares más icónicos de Buenos Aires en los barrios Palermo, Recoleta y Retiro. Vamos a ver la librería más hermosa del mundo, el cementerio con las tumbas más espectaculares y el palacio más lujoso del país. Esta es la parte 2 de lugares para ver en Buenos Aires, te dejo en la descripción la parte 1 por si no la viste. Y vamos a empezar recorriendo el barrio Palermo, donde se encuentra uno de mis espacios verdes favoritos de Buenos Aires, el Jardín Japonés. Se creó en 1967 como símbolo de la amistad entre Argentina y Japón y refleja la esencia y la estética de los jardines tradicionales nipones. Con sus estanques, puentes rojos y una vegetación muy cuidada, es un lugar ideal para relajarse y descubrir la cultura japonesa. El jardín es también hogar de árboles sakura, bonsáis y estructuras como la casa de té. Además de ser un espacio de descanso, el Jardín Japonés ofrece una variada agenda cultural, incluyendo talleres, exposiciones y festivales que celebran y difunden la cultura japonesa. Y como curiosidad, te cuento que es el parque más grande de estilo japonés fuera de Japón. En el edificio principal, que es el salón de exposiciones que se encuentra al fondo del parque, puedes practicar origami, tenés el paso a paso para crear diferentes figuras. En este edificio también hay un mirador sobre el parque, te recomiendo visitarlo. Y nos vamos para otro espacio verde en el barrio de Palermo, que es el Jardín Botánico Carlos Thys. Lo diseñó el paisajista francés Carlos Thys a principios del siglo XX y tiene más de 5.000 especies vegetales de todo el mundo distribuidas a lo largo de sus 7 hectáreas. Estatuas, zonas temáticas, fuentes, jardines de diferentes estilos. Es un espacio ideal tanto para descansar del bullicio de la ciudad como para aprender sobre plantas de todo el mundo. El Parque 3 de Febrero, más conocido como Bosques de Palermo, es el pulmón verde más grande y emblemático de Buenos Aires. A lo largo de sus 370 hectáreas ofrece una gran variedad de actividades y paisajes. Se inauguró en 1875 y participó el arquitecto Julio Dormal, a quien ya te nombré en el video anterior, y en ampliaciones que se hicieron después participó Carlos Thys. Te vas a encontrar bastante con estos dos nombres a medida que vayas descubriendo los lugares más icónicos de Buenos Aires. Y después de recorrer todos estos espacios verdes, vamos para Palermo Soho, una subdivisión dentro del barrio Palermo. De hecho, hay muchas más, pero esta zona es conocida por estar repleta de diseñadores independientes, galerías de arte y muchos bares y restaurantes. Te recomiendo especialmente Fifi Almacén, un restaurante vegano que tiene de todo y riquísimo todo lo que probé. Me sorprendió la cantidad de lugares veganos que hay en Buenos Aires. Caminando por Palermo Soho el día domingo nos encontramos también con una feria con vendedores de artesanías y objetos de diseño. Para descubrir más lugares del barrio y conocer su historia, te sugiero el Free Tour por Palermo, te dejo el link en la descripción. Dejamos Palermo y vamos a recorrer el barrio Recoleta, donde vamos a visitar desde un cementerio hasta una de las librerías más hermosas del mundo. Me refiero a la librería Ateneo Grand Splendid, que se inauguró como teatro en 1919, pero desde el año 2000 funciona una librería que mantiene la estructura original del teatro. Los palcos ahora sirven como rincones de lectura y el escenario es un café. Contame en los comentarios si este lugar te parece tan increíble como a mí. La Floral y Genérica es una de las esculturas más modernas de Buenos Aires. Esta gigantesca flor de acero inoxidable está en la Plaza de las Naciones Unidas y es obra del arquitecto argentino Eduardo Catalano. Lo que la hace tan especial es que sus pétalos se abren al amanecer y se cierran al caer el sol gracias a su sistema hidráulico y células fotoeléctricas. Quizás te llame la atención este edificio que está frente a la plaza donde está la Floral y Genérica. Te cuento que es la Facultad de Derecho. Este edificio data de 1940 y desde el puente peatonal Dr. Alfredo Roque Vítolo vas a tener esta bonita vista con la facultad y la Floral y Genérica de fondo. Y vamos camino al cementerio de la Recoleta, uno de mis favoritos, pero antes te quiero mostrar el gomero de la Recoleta, uno de los árboles más antiguos de la ciudad. No se sabe con exactitud, pero se estima que la fecha de plantación fue a mediados del siglo XIX. Y llegamos por fin a la entrada del cementerio. Me encanta visitar cementerios y este la verdad es que es muy especial.
especial. Hay más de 90 bóvedas declaradas Monumento Histórico Nacional y se dice que es un museo a cielo abierto porque refleja la historia y cultura de Buenos Aires. Tiene mausoleos y tumbas de personalidades destacadas de la historia argentina como Evita Perón, que es la más visitada, escritores, presidentes, premios Nobel, deportistas, pero más allá de estas personalidades destacan los diseños arquitectónicos y esculturas que encontramos caminando entre sus callecitas. Cada escultura, cada tumba es una historia, un personaje o un hecho histórico para descubrir. Muchas de las esculturas y monumentos que decoran las tumbas son obras de destacados artistas y el cementerio en su conjunto es un testimonio del arte funerario de diferentes épocas. Te sugiero hacer el free tour por el cementerio para descubrir las tumbas más destacadas y las historias más peculiares, y también algunas leyendas que pueden estremecerte un poco. En la descripción te dejo también el enlace a un artículo de mi blog donde te cuento más sobre la historia y curiosidades de este cementerio. El cementerio se construyó en 1822 y debe su nombre a que acá estaba el convento de los monjes recoletos, al que también pertenecía la Basílica Nuestra Señora del Pilar, que está al lado y que se inauguró en 1732. Y nos mudamos al barrio Retiro, donde se dice que está la calle más parisina de Buenos Aires, la calle Arroyo. En la descripción te voy a dejar un mapa con todos los lugares que te estoy nombrando marcados para que puedas ver la ubicación y distancia entre ellos. Y presta atención a los siguientes 3 lugares que te voy a nombrar y a la relación que tienen entre sí. A pocos pasos de la calle Arroyo tenemos el Palacio San Martín, que se construyó a principios del siglo XX por Mercedes Castellanos de Anchorena, por eso también se conoce como Palacio Anchorena. Fue concebido como una residencia familiar de lujo y con detalles arquitectónicos que recuerdan a los grandes palacios europeos. Lo diseñó el mismo arquitecto que diseñó la fachada del Café Tortoni que te mostré en el video anterior. Y caminando por los alrededores de la Plaza General San Martín, nos cruzamos de casualidad con la Basílica del Santísimo Sacramento e investigando me encontré con que se construyó por encargo de Mercedes Castellanos de Anchorena, la misma que el palacio que te acabo de nombrar. La hizo construir en un terreno de su propiedad y la donó a la Congregación de los Padres Sacramentinos, y en la cripta yacen sus restos. Y el siguiente lugar que está relacionado con los dos anteriores, según una leyenda, es el edificio Cábana, el cual se inauguró en 1936 y destaca por haber sido el rascacielos residencial más alto de Sudamérica durante años. Tiene 120 metros de altura y también fue el primer edificio en tener aire acondicionado. Además de estas curiosidades, esconde una leyenda. Se dice que fue mandado a construir por Corina Cábana como un acto de venganza contra la familia Anchorena, con el objetivo de tapar la vista de la iglesia que la familia había construido para que no puedan verla desde su palacio. Y otro palacio que está muy cerquita es el Palacio Paz, que empezó a construirse a principios del siglo XX. El dueño de uno de los palacios más lujosos del país era el periodista y político argentino José Camilo Paz, fundador del diario La Prensa. Pero José C. Paz no llegó a verlo terminado, ya que falleció en 1912, 2 años antes de que se terminara el palacio. Su familia vivió acá hasta 1938, año en que pasó a ser sede del Círculo Militar y del Museo de Armas de la Nación. A los espacios que te muestro en el video se puede ingresar de manera gratuita, pero también hay tours guiados donde se visitan más salas del palacio. Tenemos también en Retiro la Torre Monumental, conocida como Torre de los Ingleses, que fue un regalo de la comunidad británica residente en Argentina con motivo del centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Se inauguró en 1916, mide más de 60 metros de altura y evoca las tradicionales construcciones inglesas. Y frente a la plaza donde está la torre podemos ver la Estación Retiro, una auténtica joya arquitectónica del siglo XX. Desde su inauguración en 1915, esta majestuosa
majestuosa estación fue el punto de partida y llegada de miles de pasajeros diarios. Su edificación tiene detalles en hierro forjado, grandes ventanales y cúpulas, y la mayoría de las piezas utilizadas se fabricaron en Reino Unido. Contame en los comentarios cuál es el lugar que más te gustó, y si esta info te sirve, dale like, compartí, suscríbete al canal. Todas estas cosas ayudan un montón para el crecimiento del canal y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.